Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Hoy hablaremos acerca del apogeo del Imperio Romano. El imperio se expandió hasta alcanzar sus máximos límites durante la dinastía Antonina. El imperio se extendía entonces desde el Océano Atlántico en el oeste hacia Mesopotamia asiática por el este, desde el África por el sur hasta los ríos Rin, Danubio, entre el norte de Europa. Un imperio de tan vasta expansión requirió minuciosa organización territorial y la explotación continua de recursos naturales y grandes obras de ingeniería. Gracias. Roma y el comercio. Antes de que Roma iniciara su expansión, la vía de comunicación por excelencia del mundo mediterráneo era el mar. Sin embargo, los romanos construyeron carreteras de gran longitud y complejidad que les permitió ejercer el control sobre las regiones conquistadas y desarrollar un comercio floreciente entre las provincias y la capital. La extensión del imperio en términos geográficos tan diversos permitió intercambiar productos diferentes, en especial metales preciosos, sedas, obras de arte y señales, en oro, plata, hierro, estaño, sal, carbón, el trigo, el aceite, el vino, el pescado, los caballos, la lana, la seda, los tejidos, la cerámica y aparte los esclavos, lo que significa que los romanos eran hombres de negocio y la longevidad de su imperio se debió a su comercio, aunque en teoría los miembros del Senado y sus familias tenían prohibido dedicarse al comercio, y los miembros de la orden ecuestre sí lo ejercieron a pesar de sus aristocráticos valores que hacían énfasis en pasatiempos militares y actividades recreativos. Los plebeyos y libres tenían tiendas o atendían puestos en los mercados, mientras grandes cantidades de esclavos hacían casi todo el trabajo duro. Los propios esclavos eran además objeto de transacciones comerciales, y dada su alta proporción en la sociedad comparada con la antigua Grecia y la realidad las figuras de la realidad de las fugas, las guerras serviles y las sublevaciones menores dieron un toque distinto al comercio romano. El Forum Copernicus de la antigua Roma era un mercado que ofreció mercancías generales, mientras que al menos 4 otros grandes mercados se especializaban en mercancías particulares, como el ganado, el vino, el pescado y las verduras. Y el Foro Romano atraía el grueso del tráfico. Todas las nuevas ciudades como Tigua fueron ordenadas según el plano ortogonal que facilitaba el transporte y el comercio. Las ciudades fueron conectadas entre sí por buenas calzadas. Los ríos navegables fueron utilizados extensivamente y algunos canales fueron excavados por ni unos ni otros. Dejaron restos arqueológicos tan claros como los caminos y por tanto suelen ser subestimados. Un mecanismo importante para la expansión del comercio era la paz. Todos los asentamientos, especialmente los más pequeños, podían localizarse en lugares económicamente racionales. Antes y después del imperio, las posiciones defensivas en cimas y montes fueron preferidas para los asentamientos pequeños, pues la piratería hizo el establecimiento costero particularmente peligroso para todos, salvo las ciudades más grandes del imperio. Cuando el mar Mediterráneo quedó bajo control romano, se desarrolló la construcción de barcos y astilleros, como vemos en la imagen del lado derecho, y astilleros que articularon caminos terrestres y fluviales, potenciaron así el comercio. El denario de Roma. El denario, en latino denarius plural denari, fue una antigua moneda romana de plata acuñada aproximadamente entre los años 268 a.C. y 360. Su valor equivalía a 10 haces, de ahí su nombre y su símbolo X. En 212 a.C., el denario pasó a convertirse en la base del nuevo sistema monetario, sustituyendo el as como moneda en referencia al
pasar del patrón cobre al patrón plata. Este nuevo sistema monetario estaba formado además de por el denario, por el quinario, el sestercio y el as. Y así, la existencia de una moneda única en todo el territorio romano. El denario facilitó los intercambios en la Roma. Romanización. Se denomina romanización tanto al proceso histórico que se desarrolló en el siglo II a.C. y comienzos del siglo III, provocado cambios culturales en las regiones que fueron conquistadas por el Imperio Romano. Debido a la romanización, aquellos pueblos que quedaron bajo el dominio de los romanos terminaron adoptando su idioma, sus tradiciones y sus instituciones. El proceso de romanización se desarrolló de manera similar en todas las regiones. En un primer momento, las élites y los dirigentes adoptaron el latín como lengua. Poco a poco, la vestimenta, el idioma, la arquitectura y la moneda del imperio también penetraron en cada lugar para dar paso a la adopción de los cultos romanos. La romanización continúa con el desarrollo local de tecnología para producir los bienes romanos. Finalmente, las clases populares también terminaron adoptando la lengua y las costumbres de Roma, completándose un cambio que llevó a estas regiones a parecerse a metrópoli central. Una de las consecuencias de la romanización es la desaparición de lenguas como el etrusco y el galo, además de la pérdida de elementos culturales distintos de cada pueblo. La romanización, por último, también puede tratarse de transcripción y la transliteración de un idioma no latino, como el chino, el ruso, el japonés o el griego, por ejemplo. El alfabeto latino, este es un sistema de romanización de Hebrew. James Cousin Hebrew, un misionero cristiano y médico norteamericano, nacido en los principios del siglo XIX, jugó un papel muy importante en la transliteración del japonés a nuestro alfabeto en latino, y es gracias a su trabajo en la actividad resultó mucho más accesible estudiar esta lengua oriental, al menos durante los primeros meses. En el año 1867 publicó su diccionario bilingüe en el que hizo su sistema de romanización del japonés. Existe más de una versión del sistema de Hebrew, tanto original como las revisadas, y todas ellas se utilizan con mayor frecuencia que las alternativas, al menos fuera de Japón. Su principal ventaja es que indica de una manera bastante precisa pronunciación original de las sílabas, aunque para ello es necesario conocer la fonética inglesa, dado que él lo concibió desde su propia lengua. Por ejemplo, uno de los sonidos japoneses se representa mediante la sílaba ja, pero debe leerse como el comienzo ja de jabón, sino pensando en la pronunciación inglesa del nombre Jack puede apreciarse en español. No contamos con los sonidos necesarios para aventurar este sistema de romanización japonés. Por otro lado, las personas de habla inglesa también deben entender que la transliteración no es perfecta. La sílaba fu, por citar otro caso, no es el que se presenta el sonido original, el cual se encuentra entre fu y hu, con una H inglesa como en hello. Así, si bien el sistema de romanización consigue una aproximación bastante precisa a la pronunciación correcta, presenta una irregularidad evidente en cuanto a las letras que utilizan, con los diferentes caracteres continuando con fu y otras sílabas. Como hay varios sistemas de estos idiomas.
La urbanización. Roma era la ciudad más grande del imperio, con una población cercana al billón de habitantes. Se constituía el centro de la vida social, económica y cultural para todos. Allí se encontraba el foro o plaza pública, destinada a la actividad política. En las ciudades se construían edificios monumentales que podían tener fines religiosos, como templos y altares. El abastecimiento de agua para las ciudades se hacía a través de acueductos esparcidos por todo el Imperio Romano. Fundaron ciudades a lo largo de todo el imperio. Las ciudades imperiales estaban gobernadas por un consejo local o curia, encargado de mantener el orden y recaudar impuestos. Este consejo debía dar cuenta de sus actos al gobernador. El trazado era en forma de cuadrícula, con calles rectas que se cortan en forma perpendicular. En el centro se ubicaba el foro, el mercado y el resto de edificios destinados a las actividades públicas. Todas las ciudades se amurallaban para protegerse de ataques de probables enemigos. El legado cultural de Roma fue tan vasto como la geografía, que alcanzó y perdura hasta hoy en día. Los avances en el derecho, el arte, la literatura y arquitectura han llegado hasta la actualidad. El derecho romano se denomina así al conjunto de normas y razonamientos jurídicos sancionados desde la fundación de Roma hasta la compilación del emperador bizantino Justiniano. Se divide en dos partes: el derecho privado, aplicando las relaciones entre los individuos, se ocupa de las herencias, los derechos y obligaciones sobre los hijos; y el derecho público, se abarca las relaciones entre los individuos y el Estado, como obligaciones ciudadanas y algunos principios establecidos en estas leyes. Aún se sigue aplicando en diferentes países, con sus respectivos ajustes y enmiendas.